Buen día, mi nombre es Alfonso Alarcón Cervantes, estudiante del programa de doctorado en Filosofía con acentuación en Comunicación e Innovación Educativa. Hoy voy a presentar un ensayo titulado Docentes e Inteligencia Artificial. Sin pues, bueno, comenzar con un poco de historia. En este caso, quizá basados un poco en el determinismo tecnológico, pudiéramos pensar en algunos eventos tales como la invención de los elevadores que permitieron la creación de ciudades verticales o la electricidad que obviamente ahorita está en todos lados y que nos está permitiendo participar en eventos como este. En su momento, estos inventos y muchos otros pues causaron polémica y no fueron muy bien vistos por la sociedad. Otros inventos, por ejemplo el automóvil, definitivamente despertaron mucha resistencia y bueno, sabemos que todavía hay comunidades que no tanto que se resistan, que las hay, que sería más bien de carácter anecdótico, sino que no han terminado de poder ponerlas dentro de su día a día. Claro, sabemos que tienen objeciones y que tienen asegúnes, contaminación, accidentes y demás. El caso es la cuestión de que surgen las tecnologías y que hay una resistencia al uso. Por otro lado, no siempre hay resistencia. Podemos ver aquí este ejemplo de 1953, cuando se predice, incluso de una manera muy acertada, que los teléfonos podrían llegar a convertirse en algo muy presente en la vida, de formas que en aquel entonces eran completamente inimaginables. La tecnología en sí tiene un flujo de aceptación o un proceso de aceptación bastante claro. Tenemos dos partes en este diagrama. La parte de abajo nos muestra las personas que lo usan en una sociedad y la parte de arriba lo que implica para ellos o las ideas que podrían implicar para ellos. Tenemos primero del lado izquierdo, en el extremo, los creadores de estas tecnologías y aquí no nos vamos a meter a si la creación de estas tecnologías es buena, mala, es positiva o negativa, no nos interesa eso. El caso es que la tecnología es creada. Luego, y aquí hay algo interesante, hay un grupo de personas al que asumen muy rápidamente estas tecnologías y que empiezan a encontrarles muchos beneficios. Podemos ver que hay un pico de expectativas aquí. Y luego tenemos como que un stand-by. O sea, no parece suceder nada y parece que hay una disminución en cuanto a la posibilidad o la perspectiva de la nueva tecnología. Sin embargo, más usuarios empiezan a utilizarla, se dispara de nuevo la penetración de la tecnología en muchos campos y lo que sucede es que se alcanza un punto de equilibrio que vemos arriba, la línea horizontal, ¿sí? Pero aquí también hay algo interesante. Para ese momento, la mitad de la población ya la estaba usando, algunos ya tardíamente. La otra mitad de la población está compuesta por personas rezagadas, ¿sí? que no desean aprovechar rápidamente esta tecnología. E incluso si nos pudiéramos ir más a un extremo que no aparece, las personas que se niegan. Esto es importante porque lo que va a suceder es que estas personas rezagadas, la mayoría tardía y los rezagados y los negados, no van a encontrar lugar para poder desarrollarse. ¿Sí? Los lugares digamos, de trabajo, por decirlo de alguna manera, ya fueron ocupados por los otros, por los que sí ocuparon la tecnología. Humberto Eco los clasifica de una manera muy precisa y diría yo muy bella, los apocalípticos y los integrados. De los apocalípticos, el nombre lo podrá decir, ven lo malo, ven el impacto negativo, eh, saben que va a romper estructuras y que no hay forma de recuperar esas estructuras. Los integrados, por otro lado,
a veces sin pensar asumen estas nuevas tecnologías, las hacen suyas y lo que sucede es que se cambia la comunidad, la sociedad en la que viven. Ahora, los dos tienen razón y esto es muy importante en el libro de Eco, los dos tienen una razón de ser. Obviamente la sociedad donde existen nuevas tecnologías es transformada completamente. Pensemos en las calles y cómo las ciudades ahora se construyen en función de vialidades y antes pues no. Entonces, ¿qué va a suceder? Se pierde pues cierto elemento de continuidad y empiezan a aparecer nuevos elementos de continuidad. Los apocalípticos podrían extrañar los antiguos elementos y los integrados simplemente los asumieron. ¿Qué sucede en la educación? Bueno, lo mismo que con todas las demás tecnologías. Los dos ejemplos que presento en el paper que he compartido se basan en cosas muy sencillas. El primero de ellos es la calculadora. Los maestros, incluso actualmente, dicen no uses calculadora, que no siempre vas a tener una calculadora contigo. Pero la realidad es que tenemos siempre una calculadora y si no es con nosotros, alguien al lado de nosotros tiene una calculadora. Entiendo perfectamente la crítica de que el uso de la calculadora, sobre todo para lo que es la aritmética básica, pues impediría cierta construcción de patrones de pensamiento que son muy importantes. Pero después de eso, creo yo que tendríamos que estar enseñando el cómo usar la calculadora para obtener resultados. Un ejemplo, o más bien dicho, un contraste así similar sería usamos el carro sin saber cómo funciona un catalizador o cómo funciona un distribuidor o cómo funciona tanta cosa que pudiera haber dentro de un carro o pensemos en cualquier máquina que usamos sin saber cómo funciona. Y alguien podrá decir, sí, pero las matemáticas son básicas ciertas matemáticas. Aquí habría que ver a qué le estamos poniendo atención. La otra son los teléfonos celulares y sabemos que los teléfonos celulares fueron disruptivos y son disruptivos en la actualidad. Nos ha faltado integrar estas tecnologías a las nuevas formas de educación, en el sentido de no hacerlas, digamos, enemigas de la educación, sino buscar cómo integrarlas y convertirlas en aliados. Y esto está pasando con la inteligencia artificial. La gran preocupación de los maestros, de los docentes ante la inteligencia artificial, llámese ChatGPT, que es el que más conocemos, pero hay muchas otras, es que van a desplazar los procesos de los alumnos y las alumnas. Definitivamente sí. Pero ¿qué pasa si empezamos a cambiar nuestras instrucciones y sobre todo nuestras expectativas? ¿Qué pasa si empezamos a utilizar la inteligencia artificial para que los chicos desarrollen las habilidades y las competencias con las que pueden utilizar la inteligencia artificial en la vida diaria? Porque si no, va a suceder lo mismo que ha sucedido desde hace décadas. Preparamos a alumnos para futuros que ahorita ya son pasados. Hay que tener en cuenta que ellos asumen estas tecnologías de manera muchísimo más natural, de formas más orgánicas y tendríamos que poner atención a eso. ¿Qué les asusta a los maestros en particular? Les asusta la pérdida de originalidad, les preocupa obviamente el plagio, les preocupa que los alumnos se brinquen procesos, secuencias y demás. Ya lo mencioné, tenemos que empezar a cambiar instrucciones. Si las máquinas van a hacer por nosotros el trabajo, tal como un carro hace por nosotros un trabajo, o un elevador, o una computadora, o el video, pues tenemos que ver cómo usamos nuevas instrucciones, nuevas aproximaciones para que la educación utilice estas tecnologías y cree situaciones que sean de crecimiento personal y profesional. Si como educadores y como docentes no entendemos que es muy importante convertirnos en usuarios anticipados de esta tecnología, nos vamos a convertir en usuarios rezagados.
y entonces ni vamos a poder servir en la formación de los alumnos y la verdad, alguien más se va a quedar con nuestro trabajo. Es importante ver qué cambios de paradigmas son urgentes y qué cambios de paradigmas son importantes, sin olvidar tres ideas básicas: la ética, la inteligencia y el sentido crítico en el uso de cualquier tecnología. Muchísimas gracias. Aquí les comparto las referencias de mi trabajo. Algunas son bastante conocidas, otras, bueno, pues les invito a su lectura. Los documentos que podría recomendar más, obviamente, son los de la UNESCO, pero igual cada persona es libre de echarse un clavado a lo que desee conocer. Millones de gracias por su atención. Mi nombre es Alfonso Larcón Cervantes y si alguien quiere contactarme, para mí siempre será un placer hablar de estos temas o cualquier cosa relacionada con educación y comunicación. Muy buen día.